A veces se escucha todavía eh, gente opinando y hablando de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en un futuro. Yo estoy muy convencido de que no. Me parece que lo importante de que una escuela secundaria se anime a integrar la inteligencia artificial desde lo pedagógico tiene que ver con repensar nuestras prácticas como docentes. Cuando uno empieza a integrar la inteligencia artificial a su planificación, se la replantea. Muchas veces cuando ya hace unos años que enseñamos y que quizás ya conocemos determinados métodos que nos parecen adecuados, tendemos a repetirlos y ya no nos hacemos quizás las más preguntas que antes o quizás algunas cosas que ya no ponemos en cuestionamiento. La inteligencia artificial nos invita a repreguntarnos muchas cosas. Y a veces en la búsqueda de respuestas ante estas nuevas preguntas encontramos algo superador de lo que teníamos ya planificado. A nivel docente, me parece que la inteligencia artificial viene a facilitar una práctica que es sumamente potente, que es la de darle a los estudiantes feedback, ¿no? Retroalimentación, orientación, guía respecto de cómo están trabajando y qué deberían hacer para mejorar. Los tiempos son complejos adentro del aula y, y uno es uno solo. Entonces, de golpe contar con una herramienta que logre ofrecer esa retroalimentación, por supuesto siempre orientada con el criterio de uno, ¿no? Modificada con el criterio de uno. Los propios estudiantes manifiestan que les sirve mucho, que por fin hay una orientación, una guía clara de qué tienen que hacer. Así que, nada, me parece un recurso que vale mucho la pena explorar. Para que un docente se anime a probar la inteligencia artificial, necesita saber que existe, necesita entender cómo funciona, qué hay detrás, que no es no es un ser digital que está pensando, que hay algoritmos detrás de ello. O sea, necesita entender cómo es la inteligencia artificial y también necesita a alguien que por supuesto también debe manejar este recurso lo mejor que se pueda, pero que también conozca el aula y lo pueda acompañar a ese docente a planificar, a pensar consignas, que entienda justamente las necesidades del otro, porque ya las vivió. También lo que va a suceder es que se va a establecer un vínculo, va a haber empatía. Son cosas necesarias para animarse a probar recursos que pueden sonar muy desafiantes, pero que, bueno, potencian mucho nuestras prácticas. Me parece importante cuidar esta implementación, ¿no? de la inteligencia artificial en las aulas, porque no es un asistente mágico que uno lo lanza dentro del aula y suceden cosas mágicas. Es un recurso más. A veces se escucha todavía gente opinando y hablando de que la inteligencia artificial nos va a reemplazar en un futuro. Yo estoy muy convencido de que no, porque siempre se va a necesitar a un docente, a un profesional calificado que pueda adecuar el recurso, así como uno adecua cualquier recurso que lleva al aula. Entonces me parece que lo más importante es, una vez que uno acepta que este recurso existe y que es potente y lo entiende y
y se convence de su potencial, tampoco pasarse al otro extremo y sencillamente aplicarlo como si solito supiese lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, hay que adecuarlo. La única persona que pueda adecuarlo es el docente de ese aula y por tanto, ese docente debe oficiar como el profesional que es y darle su impronta y las características que sabe que son indispensables para que se produzca el aprendizaje. Este proyecto consiste en la inclusión de inteligencia artificial en la planificación para que nos pueda ayudar a, por ejemplo, dar feedback personalizado, a desarrollar consignas, que nos pueda acompañar en una secuencia del estilo de aprendizaje basado en proyectos, por ejemplo. En fin, o sea, va a potenciar nuestra práctica y el alcance que podemos llegar a tener de acompañamiento hacia los estudiantes. Así como también en este acompañamiento puede potenciar las producciones de los estudiantes. No en tanto la calidad de sus producciones, sino que puedan ejercitar más. Apolo es una IA que nace pensada desde el aula y con fines puramente educativos. Eso ya de por sí facilita mucho nuestro trabajo como docentes de tener que adecuar la herramienta. Pero es que encima es una herramienta altamente personalizable. Entonces lo que nos da es un margen muy grande para ser creativos con la herramienta. Las escuelas tienen una función reproductora de la cultura, lo que hace que se practiquen tradiciones, ¿no? Y se transmita la cultura que ya existe. Y esto por supuesto no está mal. Pero también las escuelas deben ser generadoras de cultura. Y para ello hay que aceptar lo que está sucediendo hoy en la sociedad. Hay que ser permeables. Hay que invitar aquello nuevo o aquello contemporáneo a la escuela, que la comunidad educativa pueda reflexionar acerca de ello novedoso y tomar decisiones reflexionadas acerca de cómo convivir, cómo tratar con ello nuevo. La inteligencia artificial es esto nuevo que la sociedad está todavía, me parece, viendo cómo relacionarse. Sí sabemos que ya está inserta en la sociedad y por lo tanto ignorarla me parece un error.